¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes chapanistas? Les saluda, como siempre, su profesor Luis Basauri Castillo. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos incluye a nosotros como peruanos, eh, acerca de los movimientos independentistas. Criollos, mestizos, indígenas, todo el pueblo se unió a este hecho trascendental que va a marcar un hito en la historia de nuestro país para tratar de zafarse del yugo español contra, digamos, el poder que había en estas tierras, ¿verdad? Eh, Hablar de estos movimientos, pues, es hablar de heroísmo, es hablar de patriotismo, es hablar también de la lucha, la entrega de la vida por tu patria, por la libertad. Empezaron, como digo, los criollos, como Juan Pablo Vizcarra Guzmán, el primer grito en Tacna, ¿no? Que lo vamos a ver también hoy día, ¿no? Que inició, digamos, la celebración, la ideología, los criollos, mestizos que se convirtieron, digamos, en la piedra angular de las ideas en el Perú. Sabemos que el liberalismo viene de Inglaterra por parte de John Locke y después la ilustración y todo lo demás, ¿no? Entonces, acá en nuestro país, digamos, eh, cerca a inicio ya del siglo XVIII, empezaron, digamos, a ser más fuerte, más sonado. Esto no quiere decir que recién se inicia la lucha, no, la lucha siempre ha habido, ¿no? Pero siempre ha sido sofocada. Entonces, pero ya con estas, con la ilustración que llegó al Perú y todo lo demás, digamos de Francia, tanto de Inglaterra, pero más los franceses en cuanto a la ilustración. Entonces podemos ver de que acá en el Perú también movieron las masas cuando aún estaba todavía de virrey José de Abascal, quien reprimió todos los intentos, digamos, por querer obtener el Perú su libertad. José Abascal fue un personaje, un virrey que, bueno, no dejó que la gente se sublevase, pero eso, por eso que en el Perú nunca hubo una junta de gobierno como se quería en Lima, no, ¿no? Hubo en Cusco, también lo hubo en Tacna, pero en Lima, no, ¿por qué? Porque acá en Lima estaba el concentrado, era la capital, era la ciudad de los reyes, ¿no? Lima, y aquí estaban los principales, digamos, el ejército y todo lo demás español. Era la base, ¿no? De la colonia española, Lima. Entonces, las celebraciones patriotas se dieron en esta etapa, ¿no? Digamos, ya también no solamente del siglo XVIII, sino también a principios del siglo XIX. Y podemos ver de que en Lima los criollos se reunían secretamente para hacer algunas conspiraciones contra el virrey Abascal, ¿no? Y también en las instituciones del Colegio San Fernando y el Real Convictorio de San Carlos, hoy se llama el Convictorio, ¿no? De San Carlos, que eran pues las sedes principales de talento, de estudio, que llevaron muchas personas de ahí. En el Real Convictorio de San Carlos también hay un personaje ilustre liberteño, José Faustino Sánchez Carrión, que también tuvo algunos estudios en este lugar, ¿no? En lo que es el Convictorio de San Carlos. Entonces, se inicia pues estas celebraciones ya desde antes de, digamos, de José Abascal, ¿no? Mucho antes de él todavía ya se habían iniciado, pero vamos a ver acá algunas partes importantes de las primeras rebeliones que se dieron en Tacna, en el Cusco, en Huánuco, ¿no? Y en otras partes del Perú, como en Lima también. Vamos a verlas a continuación. Pero primero vamos a ver, en esta parte hay dos tipos de precursores. Los precursores reformistas y los precursores separatistas. Y vamos a hablar brevemente de alguno de ellos. Bueno, ¿quiénes son precursores? ¿No? Son aquellos, los reformistas más que todo son intelectuales, ¿no? Que plantearon críticas sobre el régimen colonial, sobre el maltrato, sobre el trato inhumano, sobre la corrupción que también hacían estos españoles aquí en América, y digamos, había un control total y un trato inhumano contra todos digamos, las personas. Incluso habían criollos que eran, no los consideraban para los cargos públicos, eran discriminados criollos, ¿ah? Que eran hijos de españoles nacidos en el Perú.
y también muchos mestizos que se sumaron, como el Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, que también se sumaron, digamos, literalmente, ideológicamente, para que el pueblo se sublevase, ¿no? Entonces, ellos fueron, no cogieron armas, pero sí cogieron ideales, ¿no? Cogieron bosquejos, tal vez algún documento que también se volanteaba, ¿no? Y se llevaban a otros lugares. Ellos creían que los peruanos podían alcanzar más derechos, podían alcanzar progreso, bienestar, porque el Perú tenía todo. Es un país rico, como decía Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Entonces el Perú hasta hoy tiene riqueza. Fíjese cuántos años han pasado que los españoles han llevado oro, plata, todo lo que teníamos acá, y sin embargo el Perú tiene más oro, tiene más plata, más cobre, ¿no? Y así, más litio, ¿no? Lo que hoy el oro blanco, el litio. Entonces, el Perú es rico, Dios ha dado, digamos, muchos recursos naturales a nuestro país que lo vuelve tan rico, ¿no? Y que podemos eso, como decía Caído, ¿no? El Perú está en todo su derecho de que el Perú sea un país progresista, ¿no? Con todo, digamos, sus cabales económicos. Entonces, ¿quiénes se consideran precursores reformistas? Tenemos a José Baquígeno Carrillo, a Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote, ¿no? Y también a Hipólito Unanue y Pavón, que eran pues los reformistas intelectuales que forjaron en esta época. Pero no debemos dejar de lado a otro reformista, un mestizo, llamado Fray Calixto de San José Tupac Inca, mestizo de indígena casi 100%, ¿no? El primer precursor reformista del Perú y América. El primer precursor, ¿quién fue? Fray Calixto, este señor que ustedes observan acá. Fray Calixto de San José Tupac Inca nació en Tarma, Junín, hacia 1710. Y en 1749, cuando tenía 39 años de edad, viajó clandestinamente a España. Él era sacerdote, por eso era fray. Y, o sea, viajó en secreto a España. ¿Para qué? Para ir al rey, en ese tiempo estaba Fernando VI, y darle las quejas de los nativos, las quejas de las personas, de criollos, mestizos, y de todos los indígenas que habían, ¿no? Para darles, digamos, hacerle entender al rey que estaban abusando, había discriminación, había corrupción. Pero ¿qué pasó? Y los llamó, ¿cómo fue el texto que llamó él? La exclamación reivindicacionista. O sea, ¿qué cosa reclamaba? La exclamación de los indios para que se reivindiquen en su terreno, en el territorio. Esta denuncia llevaba pues todas las injusticias, todos los atropellos que los españoles tenían sobre ellos, no solamente con los indígenas, sino con los mestizos, con los criollos. Entonces fueron los criollos los primeros que se levantaron intelectualmente, ¿no? Entonces, y también podemos ver que el primer reformista se le atribuye a don Calixto de San José Tupac Inca, ¿no? Entonces, él llevó este pedido, este reclamo al rey, pero ¿qué pasó? El virrey conde de Superunda lo acusó de estar vinculado a las rebeliones de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa también fue un líder revolucionario que se levantó en la selva, ¿no? En el Gran Pajonal, en la altura de la selva alta. Y se le dijo que él también estaba entrometido ahí, cosa que no era cierto, pero lo inculparon, ¿no? Entonces, y lo mandaron a encarcelar, ya el tiempo estuvo en una cárcel, digamos, cerca a un convictorio, y él murió ahí, pues, ¿no? Al final, él murió en una cárcel, ya así como fray, ¿no? Igualmente no se le quitó su cargo. Entonces, ¿cómo viajó? No lo sabemos. El hecho que, bueno, tuvo la osadía de ir, porque era un fray, no era cualquier persona, ¿no? Bueno, era un mestizo, pero defensor de los indígenas. Entonces, recordemos a este nombre, a este personaje, a don Calixto de San José Tupac Inca, un tarmeño que fue hasta España a ver con el rey para que sea escuchado, y lo maltrataron y no pudieron hacer, digamos, oído a su causa. Vamos a continuar. Estos son los precursores reformistas.
hemos hablado de Hipólito Unanue, que fue médico, ¿no? Pero que también se sumó a la idea de independencia como reformador, ¿no? Y en esta época destacó como miembro de la sociedad amante del país, una sociedad donde estaban integrados por personas criollos, mestizos, indígenas, para establecer cambios intelectuales, digamos, para que se pueda obtener la libertad de esta opresión. Y también perteneció al Mercurio Peruano, que fue un periódico muy interesante que se movió en esta época y movió también, digamos, al virreinato en el Perú. El siguiente, Toribio Rodríguez de Mendoza, fue un teólogo, sacerdote, profesor de filosofía, ¿no? De teología. Fue uno de los primeros en avisorar la transformación que traería la independencia. También entonces luchó por la, digamos, independencia que queríamos tener, don Toribio Rodríguez de Mendoza. Por eso que hay en Amazonas, hay una provincia que se llama Rodríguez de Mendoza, en honor a este señor que luchó también por nuestra independencia. Y don José Baquijano y Carrillo, que fue un aristócrata, tenía un cierto poder, pero sin embargo se sumó también a esta lucha por la independencia. Y él escribió algo importante, el elogio a Jáuregui. ¿Quién era Jáuregui? Era el virrey Jáuregui que estaba también en estos lares, digamos, en 1781. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Más que el elogio al virrey, fue una crítica frontal al régimen opresivo virreinal. O sea, cuando iban a recibir al virrey Agustín de Jáuregui, ¿no? Él envió este documento, elogio a Jáuregui, donde se reclamaba la crítica de todos los virreyes que estaban antes de él, cómo eran los tratos inhumanos, la corrupción y todo lo que había. Él, José Baquijano, se encargó de decirle, ¿no?, estas cosas en este pronunciamiento llamado el elogio a Jáuregui, nada más y nada menos que al virrey nuevo que iba a tener el Perú en este año, en 1781, casi a finales del siglo XVIII. Muy bien, ahora nos vamos con los precursores separatistas. Los precursores reformistas, más que todo, fueron intelectuales, ¿verdad? Pero los separatistas fueron aquellos que iniciaron, fueron los líderes de una revolución. Tenemos a los hermanos Angulo, tenemos a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, el mismo Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Y tenemos también a un extranjero, a Francisco de Miranda, que también se alzó en esta parte sobre digamos, el lineamiento, el liderazgo para emanciparse. También no debemos dejar de lado a don José de la Riva Agüero, que también fue un personaje separatista, que también escribió las 28 causas de la independencia del Perú, causas para obtener nuestra independencia. Recordemos que José de la Riva Agüero, constitucionalmente, fue uno de los primeros presidentes, el primer presidente que tuvo también el Perú, ¿no? José de la Riva Agüero. Muy bien, hablemos brevemente cada uno de ellos, precursores separatistas. Tenemos a Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, ¿no?, que fue un criollo que buscaba pues separarse totalmente y definitivamente de España, y pensaban que América era para los americanos y no para los españoles, por el trato que había, por la corrupción y todo lo demás. También tenemos a Antonio Nariño y Álvarez de Casal, también un promotor digamos, de la independencia de nuestro país. Ni que hablar de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que también se alzó, sabemos el maltrato que le dieron a ellos por haberse sublevado en quinta. Y esto no fue, digamos, la facultad que tuvo pues, los virreyes de maltratar tanto. Recuerden qué es lo que le hicieron a Tupac Amaru II. Tupac Amaru II resistió hasta donde podía en esos 4 caballos. Pero el castigo era el estiramiento. El estiramiento, ahí rompían tendones, se estiraban los músculos. Era un dolor total que tuvo que soportar Tupac Amaru II. Tupac Amaru II tuvo que soportar, primero ver la muerte, digamos, de su esposa, de sus hijos, ¿no? Y también, al final, él también sentenciado
a muerte y fue decapitado, fue descuartizado. Su cabeza fue, colgada en la Catedral de Cusco y sus extremidades en otros lugares para que nadie se entrometa, para que nadie se rebele. ¿Fue así? No, fue peor. José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, diríamos yo que fue un curaca de poder dentro del linaje indígena que se sublevó y bueno, pues tuvo que afrontar él y su familia la muerte, ¿no? Creo que solamente pocos de sus familiares se salvaron, pero él fue el que dio el inicio, porque esa sangre no iba a ser derramada en vano, porque después aparecieron estos señores, aparecieron estos pensadores, estos precursores separatistas, ¿no? Como Juan Pablo Vizcarro, que lo vimos, que él fue el que escribió Carta a los Españoles Americanos, fue la obra cumbre de Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, donde atesoraba, pues, digamos, la libertad y la independencia. También vemos a José Francisco Miranda, que también él publicó la Carta a los Españoles Americanos. Es decir, que Juan Pablo Vizcarro Guzmán, él escribió, pero quien la publicó fue Francisco de Miranda. Y de esta manera, estos pensamientos en el Perú se fueron divulgando por muchos lugares, impulsando a la rebelión. Vamos a ver las primeras rebeliones, algunos personajes. Tenemos acá, primero, el primer grito de libertad se dio en Tacna, por eso que se le llama el primer grito en Tacna. ¿Quién lo hizo? Francisco de Sela. Francisco de Sela, en el año de 1811, dio el grito de libertad aquí en Tacna. Lucharon como verdaderos patriotas, pero finalmente fueron derrotados porque no llegaron los refuerzos. Se suponía que iban a llegar refuerzos de Argentina, pero que nunca llegaron. Y Castelli, que era el encargado pues, de llevar el ejército, nunca llegó. No sé qué pasaría, pero no llegaron a tiempo, ¿no? Entonces, ¿quiénes participaron? Criollos, mestizos, indígenas, ¿no? También el curaca de Tacna, de nombre Toribio Ara, que era... Pero quien dio el grito de acá de libertad y de revolución fue Francisco de Sela en Tacna en 1811. Fueron llevados al Real Felipe, que quedaba en el Callao, que era una fortaleza que hoy existe hasta ahora, y finalmente es deportado a otro país, a Panamá. Y en Panamá él muere un 28 de julio de 1821. Miren esta fecha. Él muere allá justo cuando se produjo la independencia del Perú. Él fue llevado allá como cadena perpetua, pero murió, digamos, en Panamá, en una carceleta allá. Otra rebelión en el siguiente año, por eso le dije, ¿no? Con Tupac Amaru no terminó todo. Siguieron hasta los incas de Vilcabamba, siguieron combatiendo. Llegamos acá con Francisco de Sela. Lo tomaron prisionero de Sela, lo reportaron en 1811 y en 1812 continuó también, Juan José Crespo y Castillo. Otro personaje que también se rebeló con los indígenas de Guamalíes, ¿no? Criollos e indígenas afrontaron este enfrentamiento en Huánuco, ¿no? Acá en Huánuco. Entonces, la rebelión de Juan Crespo y Castillo se dio en Huánuco en 1812. ¿Quiénes participaron? Criollos e indígenas guamalíes. Entonces, tenemos acá también líderes. Era Juan José Crespo, el que estamos hablando, que era regidor del Cabildo. Y también hubo otro que se rebeló, un tal José Rodríguez. Pero fueron derrotados por el intendente José González Prada, ¿no? Pariente de Manuel González Prada, ¿no? Y fueron condenados a muerte, fueron fusilados el 14 de septiembre de 1802. A ellos sí no lo reportaron, sino como líderes. ¿Y por qué? Porque acá hubo luchas sangrientas, muchos españoles murieron, y por eso es que a ellos también le dieron la pena de muerte, la pena capital, un 14 de septiembre de 1812. Ahí quedó todo, su sangre fue en vano, su rebelión fue en vano, su batalla no, siguieron. ¿Y quién fue después? En el siguiente año, miren, seguidito los años, en 1813 se rebeló Enrique Payardelli. Enrique Payardelli fue el segundo grito de Tacna, porque también se rebeló aquí en Tacna en el año de 1813. Él era el que lideraba y también había otro de apellido Juan Peñaranda. Ambos intentaron el apoyo del ejército argentino, esta vez por Belgrano,
Belgrano era, digamos, el capitán general del ejército, pero fueron derrotados por José Gabriel Moscoso del ejército realista o español. Y finalmente no acabó ahí la historia, no, seguimos. Y acá viene ya, digamos, la reunión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua entre 1814 y 1815. Entonces, Mateo Pumacahua, también Mariano Melgar, también acá se inmoló, también luchó por la independencia, un poeta, pero también, digamos, un pensador que también se unió también al ejército patriota, ¿no? Eh, pero finalmente pues fueron arrebatados por los españoles. Acá tenemos también el apoyo de Mateo Pumacahua, de Mariano Melgar y de la sublevación de los hermanos Angulo, José, Vicente y Mariano, que se sublevaron en el Cusco. Ellos atacaron en el Alto Perú, en Arequipa y en Huamanga, lo que es Ayacucho. Y tuvieron importantes victorias, como el de Apacheta en Arequipa, pero en Puno fueron derrotados en la batalla de Humachiri. Entonces, duró casi un año esta rebelión y además fueron ya doblegados por el ejército español, el ejército israelí. Bien, luego, ¿qué viene? Ahí termina todo en 1815. No. ¿Qué sucede? A partir de 1817, San Martín derrota a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. En 1818, el ejército patriota también derrota digamos, en Cancha Rayada en Chile. Y también el 12 de febrero de 1818, Bernardo de O'Higgins proclama la independencia de Chile. Es decir, que San Martín vino acá, digamos, a América, porque sabía que en Argentina también a los indígenas del Río de la Plata, del virreinato digamos, del Río de la Plata, estaban siendo también oprimidos, y él vino con un poderoso ejército y lo doblegó. Primero independizó Argentina, luego a Chile en la batalla de Chacabuco, luego se produjo otra batalla más porque los españoles no querían irse, y esto fue el 6 de abril de 1818 en la batalla de Maipú. Ahí sí, los españoles se retiraron, ¿no? Entonces, en 1819, ¿qué pasa? El 14 de enero parte rumbo al Perú una expedición expiatoria, exploratoria, al mando digamos, de Cochrane. Y Cochrane va a observar allá cómo estaba la cosa, ¿no? En Lima, sobre todo, que era el centro principal, la ciudad de los reyes. Antes no se llamaba Lima, se llamó la ciudad de los reyes, que fueron, pues, digamos, de ese nombre le pusieron los españoles. ¿Qué va a pasar? Ya después vemos que en 1820 se produce el desembarco de San Martín en la bahía de Paracas para establecer su cuartel general en Pisco. Entonces, el 20 de agosto de 1820 se embarca la expedición libertadora, ¿no? Y el 7 de septiembre llegan a la bahía de Paracas en el actual departamento de Ica. A partir de entonces se produjo ya, digamos, algunas batallas en las cuales fueron favorables para San Martín, y es por eso que gracias a estas batallas, pero antes de las batallas, San Martín se entrevista con un virrey, el virrey La Serna, ¿no? En la hacienda de Punchauca, en Lima, pero no tuvieron, digamos, un acorde, no llegaron a un buen, digamos, raudal. Entonces, el 25 de junio, digamos, y el 8 de enero, el general realista Caterat abandona Lima. ¿Por qué? Porque el 5 de julio, el virrey José de la Serna también abandona Lima ante la cercanía de la fuerza del Ejército Libertador. Estos virreyes abandonaron Lima. Veían que esto no era broma, veían que esto venía con mucha fuerza. Y San Martín traía mucha gente consigo, mucho ejército. Tanto así que el 28 de julio San Martín va a proclamar la independencia del Perú. Pero en sí, esto digamos, los españoles, si bien es cierto, se retiraron, pero España no reconocía. Es por eso que en 1821 se anuncia la independencia, pero realmente fuimos independientes después de dos batallas principales, ¿no? Después de dos batallas, tanto la batalla
que vamos a ver más adelante en la siguiente corriente libertadora. Pero solamente San Martín llegó hasta acá, ¿no? Solamente proclamó la independencia del Perú y después, como sabemos, fue también uno de los personajes que estuvo dentro de la política del Perú, pero hubieron conversaciones también con San Martín y Simón Bolívar que no llegaron a un buen acuerdo. San Martín se retiró al final, pero ojo, San Martín quiso proponer al Parlamento peruano que el Perú sea gobernado por un príncipe de España, cosa que el Parlamento peruano o el Congreso de esa época no le aceptó. Claro, pues si estábamos nosotros saliendo del yugo español, que venga un príncipe de España, ahí sí que la malogró San Martín, ¿verdad? Porque de repente él se hubiera quedado como protector todavía, ¿no? Muy bien, esto fue entonces las partes, es una línea de tiempo que hemos visto sobre las partes más importantes de San Martín y su corriente libertadora del sur. Y gracias a ello, pues de todas maneras tenemos que agradecerle a San Martín. Gracias, ¿no?, por esa lucha que hicieron retroceder a los españoles. Pero nuestra historia termina con Bolívar y la corriente libertadora del norte. Sabemos que desde 1819 ya Simón Bolívar estaba teniendo batallas, en la batalla de Boyacá con Colombia, ¿no? Y donde también se produce la independencia del virreinato de Nueva Granada, de lo que hoy es Colombia, ¿no? Y en 1821, el 24 de junio, se produjo la batalla de Carabobo, donde se independiza Venezuela, ¿no? Después de esta batalla, la batalla de Carabobo. Por eso hay una ciudad principal que se llama en Venezuela Carabobo. En 1822 se produjo la batalla de Pichincha, donde Bolívar proclamó la independencia de Quito. Miren entonces, Colombia obtiene su independencia con la batalla de Boyacá. Venezuela obtiene su independencia después de la batalla de Carabobo. Quito, el actual Ecuador, obtiene, digamos, su independencia, ¿no?, tras la batalla de Pichincha. Y entonces fueron pues estas cosas principales. Ya sabemos que el 26 y 27 de julio hubo una conferencia, la conferencia de Guayaquil, donde se entrevistaron San Martín y Simón Bolívar, pero no llegaron a ningún acuerdo. En 1823, el 10 de septiembre, asume como suprema autoridad militar y política y Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823. Y se produjo ahí una dictadura de Bolívar. Bolívar quería quedarse en el Perú perpetuamente. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, se dice que Simón Bolívar estuvo con una trujillana, no sabemos el nombre, pero se dice en los exteriores que llegó también una trujillana, pero no solamente le gustaban las trujillanas, sino también las limeñas y de otros lugares. No sé a qué punto será Simón Bolívar ha tenido esto, ¿no? De repente acá tiene algunos descendientes. Muy bien, sigamos. En 1824 el ejército realista retoma Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa? Va a haber dos batallas importantes donde España va a reconocer que el Perú es independiente. Y estas dos batallas fueron la batalla de Junín, en el mismo lugar, el 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Después de esta batalla del 9 de diciembre, que se firmó la capitulación de Ayacucho, recién España reconoce, digamos, al Perú independiente, ¿no? Gracias a, digamos, a esas dos últimas batallas que, claro, Bolívar nos ayudó en ello. Hay que rescatar al señor Bolívar y agradecerle por ese gesto, ¿no? Entonces, fueron cosas muy conmovedoras para el Perú, que a partir de esa fecha el Perú se vuelve republicano. Pero también hay una cosa de Simón Bolívar, que quería perpetuarse en el gobierno. Él propuso al Congreso peruano, propuso un gobierno vitalicio. ¿Y qué significaba este gobierno vitalicio? Que él gobierna hasta que él se muera. Entonces el Parlamento no le consintió y no le otorgó esta petición, y Bolívar se fue después un poco molesto, ¿no? Hay que agradecer a Simón Bolívar, que junto con José Faustino Sánchez Carrión
de Huamachuco, liberteño, que fue el secretario de Simón Bolívar, y también fundadores de la Universidad Nacional de Trujillo, lo que hoy es la UNT. Hay que agradecerlo por ese gesto que hicieron, pues, digamos, hicieron las primeras bases de esta universidad. Pero también un punto negativo de Simón Bolívar, que más adelante Simón Bolívar nos va a declarar la guerra al Perú. Nos declara la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Cosas del destino, cosas de la historia que pasa, ¿no? Entonces, este personaje que nos ayudó a consolidar la independencia, años más tarde nos declara la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Pero al final, bueno, llegamos a un acuerdo, le cedimos algún territorio, el Perú era más grande en esa época territorialmente, en la época de República el Perú tenía mucho territorio y bueno, el Perú era grande y le otorgó algunos terrenos a Simón Bolívar que estaba reclamando allá en la Gran Colombia, ¿no? Bueno, cosas que pasaron, ¿no? Muy bien, estos fueron, digo, los puntos principales y aquí vemos en este mapa, podemos ver la corriente libertadora del sur, que se protagonizó, como le digo, en Mendoza, en Argentina, en Santiago, con la batalla de Chacabuco, con la batalla de Maipú, y luego San Martín se fue a Pisco, acá en la villa de Paracas se estableció su cuartel general, luego se fue a Lima, y así. Y luego ya llegó, y en Lima proclama la independencia, el 28 de julio de 1821, ¿verdad? Y esta es la, digamos, la corriente libertadora del norte por Simón Bolívar, que pasa por Caracas con la batalla de Carabobo, luego pasa por Bogotá, la batalla de Boyacá, la batalla de Pichincha en Quito, y también la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, donde consolidamos nuestra independencia. Damos, digamos, gracias a estos personajes que nos ayudaron, ¿no? Y bueno, hasta aquí quedamos. No olvides que el Estado hoy en día, acá en La Libertad, ha dado pues la cuarentena, todavía se mantiene, sigue, el estado de emergencia también se mantiene, eh, a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, pero si bien es cierto que puede salir, pero solamente si es necesario. Recuerda que primero es mi salud. Por ti, por mí, por el Perú, vamos a seguir adelante. Así que cuídense responsablemente. Muy bien, que Dios me los bendiga a todos. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por este momento que Dios nos ha prometido estar con ustedes. Y será hasta la próxima oportunidad. Muy bien, que Dios los bendiga grandemente.